Lo que les voy a presentar es el resultado de dos investigaciones. Una es el Global Entrepreneurship Monitor, bueno, ya es bastante conocida. Fue concebida hace 17 años por la London Business School y Babson College, y la Universidad del Desarrollo es uno de acá de Chile, es uno de los socios principales que tiene este proyecto a nivel mundial, y que estos son los resultados de la encuesta realizada en el 2015. En el 2015 se realizó en 62 países, o sea, tiene una cobertura bastante importante a nivel mundial, y lo que busca es medir el nivel de actividad emprendedora y en cada país, el impacto que tiene en la economía y cuáles son los factores que lo impulsan. Tratar de entender qué es lo que está pasando a nivel de emprendimiento. La otra investigación que les voy a presentar y que les voy a mostrar es el monitor de actividad Ángel, que es la investigación que empezamos a hacer nosotros en el comienzo de Excala, que busca ser la contracara del GEM, ¿no? Nosotros, como decían los que abrieron el evento, las autoridades que abrieron el evento, es necesario que el emprendimiento y la inversión vayan de la mano, si no, no vamos a lograr que estos emprendimientos lleguen al próximo nivel. Por eso entendemos que es importante entender qué es lo que está pasando a nivel de inversión Ángel en nuestra región, en este caso, que es lo que mide nuestro monitor de actividad Ángel, para ver cómo se van acompasando estas dos caras de esta misma moneda. ¿Qué es lo que está pasando en actividad emprendedora en América Latina? Y quiero advertirles desde ya que esto no está planificado porque estamos acá en Chile. Ya adelanto que realmente la performance de Chile en materia de emprendimiento es absolutamente destacable en la región. Parece que lo armé para quedar bien con los chilenos, pero juro que no es así. Para entender quizás para los del fondo quedó un poquito chica la letra, para entender de qué estamos hablando cuando hablamos de emprendedores, porque todo el mundo dice, bueno, pero ¿qué es un emprendedor a efectos del Global Entrepreneurship Monitor? El GEM entiende que hay distintas fases en el proceso emprendedor. Primero tenemos lo que es el emprendedor potencial, que es esa persona que identifica oportunidades, tiene las capacidades y los conocimientos para llevar un emprendimiento adelante, pero todavía no está haciendo nada para ser un emprendedor. Después tenemos lo que es el emprendedor naciente, que es aquel que ya se empezó a involucrar en llevar adelante un negocio, ya está involucrado y ya está invirtiendo tiempo y energía en llevar ese emprendimiento adelante, para después convertirse en lo que es el nuevo emprendedor, que es el dueño y administrador de un negocio, hasta que tiene 3 años y medio, hasta que pagó sueldos por un periodo de 3 años y medio. Luego de 3 años y medio de estar invirtiendo recursos en su emprendimiento, es como que se gradúa, entre comillas, y pasa a ser propietario y administrador de un nuevo negocio, de un negocio establecido. ¿Sí? Es como que después de que pasa determinado periodo decimos, bueno, ya es un empresario, ya no es más un emprendedor. Así lo entiende el GEM. ¿Qué mide el GEM como actividad emprendedora? Son los emprendedores nacientes y los nuevos emprendedores, o sea, desde aquel que ya está invirtiendo tiempo y energía en llevar adelante un negocio, hasta aquel que llevó su negocio adelante hasta 3 años y medio. ¿Sí? Para entender cuando hablamos de actividad emprendedora, qué es lo que estamos midiendo. Y la cobertura en América Latina del GEM es bastante amplia, son todos esos países que ven allí, así que consideramos que es una buena herramienta para ver en términos relativos en cómo estamos los países de la región en este aspecto. Para hacerlo sencillo, porque es muy complicado sino mostrar estos resultados a nivel regional, hicimos lo mismo que el año pasado en el foro de Excala del año anterior. Dijimos, bueno, vamos a clasificar los países en 4, de acuerdo a la media y la desviación estándar, pero para ponerlo en términos sencillos, los países que están pintados de azul son los países que se destacan en el indicador que vamos a ver, y los que están a rojo son los que están en términos relativos corriendo la de atrás, ¿sí? De acuerdo a los 4 colores que vemos ahí. Entonces ahora sí arrancamos con lo que son los resultados en materia de actividad emprendedora. Acá Chile, Bolivia y Ecuador son los países que se están destacando. Puse el comparativo 2014 y 2015 para que veamos, no es solo en términos aislados, sino también cómo venimos respecto al año pasado, los resultados que presentamos el año pasado. Se están destacando en la región en lo que es actividad emprendedora,
Igual vemos que países como Brasil, por supuesto Colombia y Perú y México están por encima de la media en lo que es la actividad emprendedora en la región. Vemos que ya desde el año pasado se veía claramente marcada que la zona andina tenía una performance por encima del resto de la región marcada, y esto viene siendo una tendencia en los últimos años. ¿Qué es lo que vemos de dueños de negocios establecidos? Recuerden, son aquellos que ya hace más de 3 años y medio que están invirtiendo recursos en esto. Bueno, acá Brasil y Ecuador y Jamaica están son los más destacados, y Argentina, que bueno, la realidad, también el contexto de Argentina ha cambiado significativamente en el corto plazo, así que también es una de las grandes interrogantes que tenemos los que llevamos adelante este tipo de investigaciones, es cómo se va a comportar en los próximos años, ¿no? Con el nuevo contexto, pero Argentina en este sentido también viene punteando en la lista. Cuando analizamos también el emprendimiento, lo podemos clasificar en 2 categorías marcadas. Una es el emprendimiento por necesidad y otro es el emprendimiento por oportunidad. El emprendimiento por necesidad es aquel que el emprendedor declara estar llevando adelante el negocio porque no consigue trabajo, o sea, porque no tiene oportunidad de conseguir trabajo en el mercado, entonces emprende porque tiene que pagar la luz, el agua y el teléfono, ¿no? El emprendimiento por oportunidad, a diferencia del otro, es aquel en el cual el emprendedor vio una oportunidad de negocio, entonces decidió llevar adelante, no porque no tenga otra alternativa, sino porque quiere llevar adelante ese negocio. Si bien todos seguramente tenemos ejemplos de emprendedores por necesidad que hoy son esos emprendedores que empezaron porque tenían que pagar las cuentas y hoy son emprendedores muy destacados, lo que pasa generalmente es que el emprendimiento por necesidad es el que tiene menos potencial de crecimiento o el que es más circunstancial, y en cuanto la persona consigue trabajo deja de emprender. Por eso, en términos generales, todos cuando vemos el nivel de actividad emprendedora, enseguida vemos, bueno, pero ¿cuál es el emprendimiento por oportunidad? Porque ese es el que es más sostenible y el que tiene mayor potencial de crecimiento. Bueno, en este sentido, también Bolivia y Ecuador están con una performance destacada, y de vuelta a la zona andina está por encima de la media también. Ya me adelanto a decir que cuando vimos estos resultados, estábamos repasando la presentación y Marcelo me decía Bolivia, porque este es el claro ejemplo de país que no acompaña, que tiene una buena performance en los últimos años en materia de actividad emprendedora, pero no vemos el mismo despegue en materia de actividad inversora. Entonces, todos aquellos que después vamos a hablar de los modelos de negocios de las redes, que hay muchas que están pensando en regionalizarse, bueno, creo que la primera conclusión es ahí seguramente hay una oportunidad para llevar la inversión ángel a Bolivia, porque en lo que es nuestra experiencia en la región hasta este momento no hemos visto un despegue de la inversión, al menos de la inversión ángel en materia de redes en Bolivia, así que es una buena oportunidad. Cuando vemos por género la performance de la actividad emprendedora, los hombres también tienen, Chile, Bolivia y Ecuador son los más destacados. Y si la vemos por mujeres, acá de vuelta, Bolivia y Ecuador son los que el año pasado han tenido más emprendedoras mujeres en términos relativos en América Latina. Y si vemos, están muy chiquitos los números acá, pero les cuento que más o menos la media de emprendimiento masculino está en el 15%, mientras que la media de mujeres está en el 10%. O sea, las mujeres en promedio en toda América Latina seguimos siendo mucho menos emprendedoras que los hombres. Ahí el FOMIN tiene distintas iniciativas para que esta brecha se acorte. Y cuando siempre me preguntan, los hombres me suelen preguntar, me dicen, bueno, pero esto de que las mujeres emprendan, bueno, sí, es por un tema de género, de inclusión de las minorías, de pobrecitas las mujeres, ¿no? Digo, no, la verdad que yo, al menos que soy contadora así muy estructurada, digo, no, es por un tema totalmente utilitario, digamos, ¿no? Si estamos todos de acuerdo que el emprendimiento es la principal fuente de puestos de trabajo y de riqueza de los países,
y ya partimos de la base de que las mujeres tenemos las mismas capacidades de los hombres, el hecho que las mujeres no emprendan implica que el país no está aprovechando todos los recursos que tiene para salir adelante. Entonces, por eso es tan importante y por eso el FOMIN se está preocupando tanto porque las mujeres emprendan, para que todo el músculo de un país esté a disposición para que el país salga adelante. Por eso tenemos que trabajar para que esta brecha entre hombres y mujeres se acorte, y no es solo porque es simpático apoyar a las mujeres, es totalmente interesado, digamos. Otra manera de ver, de ver el emprendimiento también, porque cuando hablamos de actividad emprendedora, hablamos del microemprendimiento y hablamos del próximo, como decían hoy, el próximo Amazon también. Pero bueno, cuando miramos cuál es el potencial de creación de empleo, ¿no? Cuáles son aquellos emprendimientos que en los próximos 5 años tienen pensado tener 20 o más puestos de trabajo, ahí de vuelta Chile y Colombia tienen son los países más pujantes de la región. Por supuesto tenemos ahí Argentina, Bolivia y Uruguay también están muy bien posicionados, pero sin duda los chilenos tienen que estar muy orgullosos porque además vienen sistemáticamente en todos los indicadores son de los países más destacados. Y también le preguntamos a los emprendedores cuántos de sus clientes creen que creen que sus clientes verán el producto que están lanzando como diferente o innovador para lo que es el mercado, que es una buena manera de ver cuán innovador es el emprendimiento. Y ahí de vuelta tenemos a Colombia, Chile y Bolivia como los países más innovadores, seguidos de Perú, que también está, Perú que están por encima de la media respecto a la región. Cuando acá le preguntan, para empezar a meternos en el tema de emprendimiento, acá desde el lado del Global Entrepreneurship Monitor, acá les preguntamos cuántas, la encuesta, la pregunta que realiza es cuántos de las personas encuestadas han invertido y han puesto fondos en emprendimientos a nivel particular. Ella le llama inversores informales, pero son nuestros inversores ángeles, ¿no? No necesariamente a través de redes, sino le pregunta al individuo y a las personas. Ahí Chile y Bolivia son los países que tienen más inversores informales, de vuelta, no a través de redes, sino individuos que han puesto desde el capital semilla hasta capitales más grandes. Son los que tienen, Ecuador también se está destacando, México y Costa Rica por encima de la media. De vuelta parece una presentación hecha para los chilenos, pero juro que cualquier coincidencia es accidental. ¿Qué es lo que vemos en materia de la actividad de las redes, ¿no? La actividad de ustedes? ¿Qué es lo que está pasando en la región? Y acá les quiero agradecer especialmente a todas las redes que el monitor de actividad Ángel se hace en base a los cuestionarios que les mandamos y a lo que ustedes nos contestan para entender, no solo Excala está trabajando con las redes con las que tiene intervención financiera para encontrar el modelo de negocio sostenible, algo que vamos a trabajar estos 2 días también con Amparo y con Juan Roure. Vamos a trabajar, a ayudarlos y darles más herramientas para esto, pero además queremos entender a nivel individual, pero a nivel agregado, qué es lo que está pasando en la región en materia de la actividad de las redes y en materia de inversión en general. Acá también clasificamos a las redes en 3 categorías, lo que llamamos la red aspirante, son todas aquellas que tienen el interés de hacer actividad Ángel, que se manifiestan que quieren sumarse a Excala, que quieren ser red de ángeles, pero que aún no han hecho inversiones y tampoco han invertido recursos en esto. Es un aspiracional. Somos una organización que quiere en algún momento volverse red ángel y nos interesa estar cerca por eso. También definimos como red naciente aquellas que sí invirtieron recursos, ya están pagando sueldos, ya tienen su oficina, tienen un gestor, pero todavía no cerraron operaciones. Esto es muy típico, que lleva un tiempo prudencial cerrar la primera operación y es sano que así sea. O sea, si no cerraron operaciones en los primeros meses, no se preocupen porque es natural que así pase. Y por último, red en funcionamiento, que son aquellas que cerraron operaciones e invierten recursos, son las redes que ya están tratando de validar su modelo de negocios, pero que ya han cerrado deals, y ahí las clasificamos también por tamaño de alguna manera, que son aquellas que han hecho inversiones de menos de $500,000 o más de $1 millón.
¿Qué es lo que está pasando en inversión en América Latina y el Caribe? Bueno, un primer relevamiento que había hecho el IESE entre el 2005 y el 2011 nos decía que en esos años se habían hecho 99 operaciones por 26 millones de dólares, en la sumatoria de todos los años. El año pasado vimos, después digamos, de revisar la metodología del monitor, que se hicieron 6 millones y medio, 57 operaciones por 6 millones y medio, y este año estas mismas redes hicieron operaciones por 16 millones de dólares en 97 operaciones. O sea, la media de inversión, además, el promedio de inversión a su vez subió un poco, pero sobre todo ha crecido enormemente la cantidad de operaciones que se hicieron. Si lo vemos en términos de gráficas, en la gráfica de la cantidad de operaciones, el crecimiento ha sido literalmente exponencial. Acá es mérito de ustedes, o sea, las operaciones, la cantidad de operaciones que se han hecho es el resultado de las redes que están en el loop, digamos, en nuestra base de datos, y esto es mérito de ustedes gestores ustedes gestores e inversores que han logrado esto, y es lo que hablábamos, lo que decía el representante del BID y que decía Susana hoy más temprano, la inversión ángel realmente llegó para quedarse. A su vez, le preguntamos cuáles son las proyecciones de crecimiento acá en número de inversores, cuánto esperan crecer en los próximos años, y ustedes proyectan en el 2016 crecer un 42% y en el 2017 un 32%. O sea, seguimos en tasas, así como venía la tasa de crecimiento en cantidad de operaciones, también las proyecciones de crecimiento en número de inversores son muy importantes. O sea, se proyecta que este crecimiento va a seguir y va a seguir de manera significativa. Cuando vemos la cantidad de redes por país, acá lo marcamos en las redes aspirantes nacientes y en funcionamiento. Brasil, en el total de las redes, entre las que aspiran serlo y ya tienen operaciones y las que no, es el país que se destaca más, pero Chile es el que tiene más redes en funcionamiento y nacientes. Es el país que no tiene aspiracionales a redes, son redes que ya están trabajando, a las que los inversores pueden presentarse. Uruguay, para su tamaño relativo, llama bastante la atención, pero esto sin duda es el reflejo de que FOMIN viene trabajando hace muchos años en Uruguay en este tema como país piloto para muchos de sus programas. Entonces, en materia de inversión es un mercado que ya está bastante maduro y que viene traccionando bien en ese sentido. Colombia también, pero bueno, si esto lo vemos de vuelta, si hacemos el análisis con estos 4 colores que veníamos haciendo con el GEM, si vemos la relación de redes, de cantidad de redes de acuerdo a la población, bueno, lo que decíamos recién, Uruguay destaca, entre todos los países, Uruguay y Paraguay, destacan, bueno, hay más número de redes para la población que tienen. De hecho, todo el mundo me dice, ¿qué cantidad de redes que hay en Uruguay para la poca población que tienen? Seguramente haya un proceso de acomodo, pero la realidad es que sí, y Chile también se destaca en ese sentido. Son países que tienen mucho, ya sea a través del FOMIN, como a través de Corfo o ANI en Uruguay, son países que están trabajando mucho, están empujando mucho desde el lado de organismos multilaterales y del gobierno para que esto suceda. Si lo miramos en relación al Producto Bruto Interno, también Uruguay, Paraguay, Ecuador tiene muchas redes aspirantes y Costa Rica, pero de vuelta Jamaica también se destaca bastante en este sentido. Jamaica, Susana siempre habla de Jamaica como un país que va a explotar en materia de emprendimiento, y así lo refleja el interés de los inversores para eso en la cantidad de redes que tiene de acuerdo al Producto Bruto Interno. ¿Qué es lo que sabemos del modelo de negocios de las redes? Amparo va a trabajar con ustedes mucho mañana este tema, y desde Escala vamos a trabajar en los próximos meses a nivel personal con cada uno de ustedes, pero ¿qué es lo que está pasando en cuanto al modelo de negocios de las redes? Bueno, los 2 grandes orígenes de las redes, digamos, es por promoción de un grupo de inversores o por una organización que decidió empezar una red.
Esto me van a decir que tiene que ver, esto marca mucho, lo vamos a ver hoy de tarde en el panel que vamos a tener con gestores de redes que tienen modelos disruptivos o modelos de negocios distintos. Esto marca mucho la motivación o desde dónde surgió la red, cómo se tracciona a los inversores, cómo se trabaja con ellos y qué tipo de actividades se generan en la red. Sin duda que el número, la gráfica queda muy distinta, pero la verdad que es 17 a 14. Son los dos motivadores principales de que se cree una red, son estos dos, un grupo de inversores individuales o una organización que decide integrarse ya sea vertical o horizontalmente y crear su propio grupo de inversores. Acá, de vuelta en dos colores, comparando 2014-2015, para ver si esto fue los resultados de este año son algo aislado o son coherentes con lo del año pasado. Muestra que de manera bastante coherente que la mayoría de las redes ya tienen un profesional contratado. Esto es muy bueno porque habla de la capacidad que tiene la red de crecer, de profesionalizarse y del potencial de crecimiento que tiene. Y bueno, seguimos con la mayoría de los gestores hombres en las redes. Acá tenemos un desafío también grande de integrar a las mujeres como gestoras para que eso es tracción también para que haya más inversoras mujeres. En cuanto a cantidad de servicios ofrecidos por la red, vemos que las redes ofrecen una diversidad enorme de servicios, pero que los podemos clasificar en tres, los podemos agrupar en tres grandes grupos. El rojo es capacitación, o sea, las redes de América Latina están muy concentradas en dar capacitación, ya sea a emprendedores, inversores o formación a emprendedores. El segundo, el amarillo, es apoyo en el proceso de inversión, en apoyo en el due diligence, en la negociación, en la realización de los term sheets, y el tercero son las actividades de diseminación. Hay una fuerte concentración, como les decía, en las actividades de capacitación, en las actividades de las redes, y esto es muy bueno, está muy empujado por Scala también. Es muy bueno porque es lo que va a permitir a los emprendedores estar más invertibles para los inversores. Tenemos que ayudar a esos emprendedores a madurar y a consolidarse para que sean más invertibles para lograr que hablen el mismo lenguaje con los inversores. ¿Qué tipo de relación tienen las redes con otras organizaciones? Bueno, el primer grupo es un conjunto de un montón de porcentajes chiquitos de muchas organizaciones, porque el grueso se concentra en estas tres, en universidades, en instituciones que apoyan la actividad emprendedora y en incubadoras y aceleradoras. El relacionamiento con los fondos de inversión o con venture capital están en el otros, o sea, quedan muy chiquitos respecto al resto. La lectura que podemos hacer de esto es que las redes están muy enfocadas en integrarse en el deal flow, en tener un buen flujo de proyectos, lo cual es muy bueno. Lo que sí sería esperable que en los próximos años empecemos a ver barras con una presencia importante de vínculo con fondos de inversión, vínculo con otras organizaciones de inversión para ayudar al exit de estos emprendimientos, para lograr que nuestros inversores ángeles recuperen su inversión a través de exit. Acá hay una fuerte concentración en el deal flow, en el flujo de proyectos. ¿Cómo llegan estos proyectos a las redes? Casi la mitad de los proyectos llegan directamente a la red o si no a través de incubadoras y aceleradoras. Acá hay otras oportunidades de acceso a proyectos, cómo lograr que más emprendimientos accedan a las redes. Seguramente, mañana va a estar Alfredo Bermúdez de Red Emprendia contando las iniciativas que hay respecto a tratar de que la barra de universidades suba, ¿no? De que haya los proyectos universitarios puedan acceder tengan más madurez y puedan acceder a las redes de inversión ángel. Y también acá tenemos como gestores, una cosa a analizar también juntos es por qué la barra de inversores ángeles está tan baja. Acá tenemos que lograr que nuestros propios inversores sean los embajadores de la red, sean los que traigan proyectos para coinvertir con otros inversores, para hacer el proceso de análisis juntos, que los inversores sean uno de los que traccionen principalmente para que los emprendimientos lleguen a la red de inversores.
Cuando les preguntamos cuál es el origen de los inversores, de dónde vienen, y acá esto va asociado con cuál es el origen de la red, ¿se acuerdan cuál fue el motivador de la creación de la red? Las dos principales fuentes de inversores son la recomendación de los propios inversores, o sea, sí son buenos embajadores para conseguir pares, pero no tanto para traer proyectos. Esa es la conclusión. Y la otra fuente principal de inversores es el grupo de referencia o pertenencia de donde surgió la red, ese grupo de referencia del que hablábamos hoy, la organización de donde nació la red. Esas son las dos principales orígenes de los inversores al día de hoy. Los foros de inversión en su mayoría se están haciendo de manera trimestral o mensual. En materia de frecuencia también vamos a ver otras redes que ya están con modelos más innovadores, más digitales, no tanto el clásico foro de inversión, pero bueno, al día de hoy la mayoría de las redes están con foros básicamente trimestrales o si no bimensuales o mensuales. Muchas de nuestras redes todavía tienen un presupuesto acotado. Acá respecto al año pasado la barra de la cantidad de redes con un presupuesto menor a $50.000 se acortó. Claramente acá hay una intervención de escala de manera marcada, pero sí, la mayoría de nuestras redes tienen un presupuesto menor a $100.000. ¿Cuáles son las principales fuentes de financiamiento? Apoyos públicos acá se despegó este año, de vuelta claramente hay una incidencia de escala, pero acá el desafío es que en los próximos años los gestores de las redes, que ahí con escala nos comprometemos a trabajar en conjunto con ustedes, tratar de encontrar alguna otra fuente de ingresos o fuente de financiamiento, como es apoyo de fundaciones, cuotas de inversores, ingresos derivados de actividades, patrocinios, consultorías o aportes de los socios. Acá cada uno, de acuerdo al modelo de negocios que elija o de acuerdo a la forma que elija llevar adelante la red, tiene que empezar a encontrar alguna otra fuente, porque, como ustedes saben, el apoyo de escala es decreciente y tiene un componente fijo y uno variable, y a medida que van pasando los años ese componente variable se va haciendo en términos relativos más grande. Entonces el gran desafío es, y vuelvo para atrás, es que el apoyo público, lo que va a pasar en los próximos años es que este apoyo público va a ir bajando y tratar de encontrar alguna de otras vías de financiamiento para consolidar el modelo de negocios de las redes. Resumiendo un poco respecto al tema de modelo de negocios, lo que vemos es que hay tres tipos de modelos de negocios o tres tipos de redes, resumiendo en América Latina. Están las que llamamos perdón que está en inglés porque esto lo tuvimos que presentar en otro lado y quedó el resumen en inglés. Lo que llamamos las proveedoras de servicios, que es la propia red que tiene su actividad y que se financia de las actividades, ya sea de membresías de los socios, de los servicios que presta o de las propias actividades que realiza la red. Después las que llamamos de impacto institucional, que son las redes que son un spin-off de una organización madre, que hay una organización que patrocina la red y por ende financia parte de la estructura de estas redes, tienen un modelo de negocios totalmente distinto, que por eso vamos a hablar hoy de tarde con gestores de este tipo de redes, porque la organización madre cree que hay un tipo de impacto social o económico por el cual está dispuesto a invertir y a patrocinar la red y apalancar parte de los gastos de estructura. Y después la que llamamos de transferencia de impacto, que es que consiguen que terceros, que no es la organización madre, financie parte de la estructura de la red, ya sea un organismo multilateral, un organismo gubernamental o un sponsor que pone plata a cambio de vuelta de este impacto económico o social que quiere generar, pero que no es una parte relacionada, no es la organización relacionada con la red, es un tercero que decide poner plata para que se solventen parte de los gastos de estructura. Entonces, después trabajaremos con ustedes en cada uno en qué tipo de red son ustedes, pero sin duda, tanto el origen de la red como el tipo de financiamiento que eligen, eso impacta en el modelo de negocios que van a desarrollar. No es lo mismo un tipo de red que otra y es lo que tenemos que empezar a descubrir junto con ustedes. ¿Qué es lo que sabemos de los emprendimientos que han recibido inversión en América Latina?
Bueno, más de la mitad siguen siendo las TICs, seguidos de los servicios. Las tecnologías de la información y comunicación se están llevando más de la mitad del capital inversor en la región. El público objetivo de estos emprendimientos este año ha crecido significativamente, los emprendimientos que se enfocan a nivel nacional, no tanto a nivel regional como venía siendo el año pasado. Y cuando le preguntamos a las redes cuántos proyectos recibieron este último año, todavía tenemos un número importante de redes que recibieron menos de 50 proyectos en este año. Y esto es un problema, porque si no logramos tener un deal flow importante, si no logramos que las redes reciban un flujo importante de proyectos, la selección de esos proyectos para nuestros inversores va a ser menor. O sea, no vamos a tener mucha materia prima con la cual seleccionar proyectos para nuestros inversores y por ende la calidad de los proyectos elegidos también va a estar acotada. Porque vamos a ver ahora el porcentaje, más o menos los porcentajes de los proyectos que se reciben, cuántos se presentan a inversores y a su vez cuántos se invierten, y vemos que es la relación casi que de 100 a 1, por decirlo a grosso modo. Entonces, si la relación es 100 a 1, de los 100 que se presentan a la red, 1 recibe inversión, las redes que reciben menos de 50 proyectos quedan como un poco cortas en ese sentido. Tenemos que lograr un deal flow más importante en las redes. En materia del proceso de selección de los emprendimientos, ¿cuáles de esos proyectos que fueron seleccionados para presentar a nuestros inversores, cuántos recibieron inversión? El promedio global es la última gráfica que está a la derecha. Lo vemos ahí, de los proyectos que se reciben, el 18% se presentan a inversores y el 2%, es 100 a 2, perdón, dije 100 a 1 por el número del año pasado, el 2% se invierte finalmente. Entonces, por eso hablaba de la importancia de un deal flow más marcado. Y acá, si analizamos por el tamaño de las redes, por esas redes que en total han invertido menos de $500.000 o entre $500.000 y $1 millón, lo que empezamos a ver es que las redes más grandes, de alguna manera, son más asertivas. Si ustedes empiezan a comparar la gráfica azul con la verde, presentan menos proyectos a sus inversores y de esos proyectos presentados se invierten más. Entonces, a medida que la red va creciendo, se nota ahí, podríamos decir, una incidencia importante del gestor a la hora de seleccionar los proyectos que va a presentar a sus inversores. Tiene ya una pericia mucho más importante para elegir los proyectos que va a presentar a sus inversores. Cuando analizamos las razones por las cuales se descartan los proyectos a lo largo del proceso, de vuelta, al igual que el año pasado, la carencia de elaboración y la falta de potencial de crecimiento son las dos principales causas por las cuales los gestores rechazan los proyectos cuando se presentan a las redes. Acá hay una enorme oportunidad para los emprendedores de aprovechar los servicios que las redes están prestando en materia de capacitación y de mentoreo, porque tenemos que trabajar más con los emprendedores para que no reboten tanto a la hora de presentarse. Y solamente es la penúltima gráfica sobre la derecha, el 12% de los proyectos elegibles fueron a ronda de inversores. Entonces, ¿qué es lo que sabemos para ir terminando de los inversores? Bueno, el año pasado el 11% de los inversores eran mujeres y este año es el 17%, aumentó un poquito, pero es alentador la cantidad de mujeres que están participando en inversión en América Latina. Y ¿cuál es la proyección de crecimiento de inversores? ¿Se acuerdan que hoy veíamos la gráfica de los inversores que tenían, cuál era el origen, de dónde pensaban de dónde son, de dónde vinieron, si era de la organización madre o si era por recomendación de otros inversores? Le dijimos, pero la pregunta que les hicimos fue, ¿y ese crecimiento tan marcado del 40% y del 30% que tú prevés para los próximos años, ¿de dónde van a venir esos inversores? ¿De dónde te parece que van a venir? Y la respuesta es que la mitad va a venir por recomendación de otros inversores. O sea, los gestores se están apalancando en los inversores para recomendar nuevos inversores para que se sumen a la red. Esta gráfica, que es un poquito complicada de entender, pero la barra azul, que es el promedio global, cuando le decimos,
¿qué tipos de inversores tenemos? ¿Son empresarios, son emprendedores activos, retirados? Bueno, la gran mayoría de nuestros inversores son empresarios activos, es la barra celeste, la de la derecha, ese es el promedio global. Son empresarios activos que están decidiendo invertir, que esto a diferencia de lo que pasa en los mercados más maduros como Europa y Estados Unidos, que es el emprendedor que se está retirando y que decide como invertir en emprendimientos para seguir vinculado. Acá en América Latina son empresarios activos, esto sin duda porque el mercado, el ecosistema emprendedor se ha desarrollado en los últimos años, entonces no tenemos tantos emprendedores que puedan volver a invertir. Pero casi la mitad de los inversores son empresarios activos al día de hoy. Lo que sí podemos ver en las gráficas estas de colores es que los empresarios activos se están concentrando en las redes más chicas, mientras que las redes más grandes tienen más variado, que son las curvas violetas, tienen más diversificado el perfil de los inversores. Por otra parte, cuando vemos cómo se distribuyen los inversores con más o menos experiencia, vemos que en las redes grandes hay una gran concentración de los inversores sin experiencia. O sea, uno diría que los inversores sin experiencia van a redes nuevas. No, los inversores sin experiencia están yendo a las redes grandes y esto es muy bueno porque se pueden acompañar y pueden aprender de los inversores que ya saben. Entonces, hay un desarrollo que también hay una organización más grande que los pueda contener y que los pueda mentorear a lo largo del tiempo. Por último, cuando les preguntamos cuáles son los principales obstáculos de desarrollo, ustedes manifestaron que son la falta de conocimiento por parte de los emprendedores de la existencia y funcionamiento de las redes, ausencia de un marco legal adecuado, lo que hoy mencionaban que acá en Chile se ha trabajado bastante para que haya un marco legal que facilite la inversión ángel. Hay renuencia o rechazo de los emprendedores a las exigencias del proceso, falta de calidad de los proyectos, falta de preparación de los emprendedores. O sea, de la lista de los principales obstáculos, de la mitad para arriba, yo diría que la carga de la culpa la están poniendo del lado de los emprendedores. O sea, tenemos que... creo que si hacemos un análisis de lo que hemos visto hasta ahora, hay un enorme esfuerzo de parte de las redes por capacitar a estos emprendedores y que logren saltar estos obstáculos para recibir inversión y trabajar con ellos, y que logren pasar del proceso y de hecho lo veían, las principales causas por las cuales rechazan los proyectos son la falta de preparación y de invertibilidad de estos proyectos. Entonces, a veces cuando decimos un poco livianamente que no hay más inversión ángel porque no hay inversores, yo creo que la principal conclusión que podemos sacar de las respuestas que hemos recibido es que yo creo que es más un tema de que los emprendimientos no están siendo invertibles más que no haya inversores al día de hoy. Por eso tenemos una gran responsabilidad de parte de las redes de trabajar con los emprendedores para que maduren en este sentido. Bueno, muchísimas gracias. Pasé muy rápido, ya vi que estaban sacando fotos de algunas slides, pero se las facilitamos para que la tengan. Muchas gracias.